Y ahora, con ustedes, el cocinero. He llegado a un momento en mi vida en que mis dos héroes principales son una cantante de country y un cocinero. La cantante de country es Dolly Parton, que entre las muchas cosas que ha hecho, ahorita está haciendo un álbum de rock. Se acaba de grabar What's Going On con Perry, la de Four Non Blondes, la que escribió What's Going On, que sigue produciendo y escribiendo canciones para otros. Y la Perry y Dolly Parton cantando What's Going On de Four Non Blondes. Estaba fascinado. Bueno, lo último que hizo Dolly Parton fue que todos los que trabajan ella tiene una especie de parque de atracciones que se llama El Mundo de Dolly, Dolly World o Dollyland, no me acuerdo. Entonces pues, les pagó la universidad a todos los que quieran ir a la universidad. ¿Por qué no? Ha regalado cientos de millones de libros a niños que no tienen libros en honor a su papá, que nunca aprendió a leer, el papá de Dolly Parton. Eran pobres. Ella era pobre de solemnidad. Hace de todo, dio $1 millón para la vacuna de la COVID. Donde menos te esperas salta Dolly Parton. Y donde menos te esperas salta ese señor, se llama José Andrés. ¿Cómo se apellida? Ni yo me acuerdo. Es José Andrés. Es José Andrés y trabaja cocinero. ¿Cómo es posible que adores a un cocinero? Pues mira, te voy a contar. Este señor, porque esto no lo ves muy seguido, un cocinero en la portada del Time. Es al revés que yo, él se pinta el pelo en vez de la barba, más los bigotes, y no mucho. Este señor que ustedes ven aquí con un perol, como para ser la fabada más grande del mundo, tiene un valor, tiene entre 50 y 70 millones de dólares en la cuenta de banco. Es decir, se podría retirar mañana y 3 generaciones de sus familiares no volver a trabajar y no se gastan todo lo que tiene. Es cocinero, es un chico que nació aquí cerca, por cierto, en Mieres del Camino, un pueblo minero, una ciudad minera que se encuentra aquí ahora por la nueva autopista, desde donde yo estoy hasta allá, haces 24, 25 minutos, estás en el centro de Mieres. Voy mucho porque a veces mi hijo va a jugar baloncesto allí. Pero se fue a vivir a Cataluña y empezó a estudiar cocina y a trabajar con algunos de los grandes chefs de por allí. Y a los 21 años consiguió un trabajito en Nueva York en 1990. O sea, es del 79. Se fue a Nueva York y estuvo trabajando en un restaurante y luego en otro. Y en 2003 abrió su primer restaurante, que era además un restaurante dentro de otro restaurante. Pero tuvo mucho éxito. Y empezó a tener éxito y empezó a abrir restaurantes en Nueva York, y Miami, Los Ángeles, Las Vegas, Puerto Rico, restaurantes de alto nivel, no restaurantes para que vaya usted a echar un taco o a comerse un bocata de calamares si es usted español. No. De estos lugares a donde van las personas que tienen muchísimo dinero para gastarlo en comida del más alto nivel. Cocinó para presidentes, ha cocinado para grandes dignatarios, es uno de los más importantes chefs del mundo, ha ganado estrellas Michelin a montones. Bueno, como los buenos chefs, te llenas de dinero, tienes muchos restaurantes, te agasajan muchísimo. En 2010, cuando fue el terremoto de Haití, decidió que lo que más necesitaba la gente cuando sufría un ataque, un desastre de cualquier tipo, que no había nada más importante que una comida caliente, o que 3 comidas calientes, todos los días. Para lo cual formó el señor, que no tenía ninguna necesidad, esto hay que aclararlo, formó esto que hoy se llama World Central Kitchen, la cocina central mundial. Y se fue con su dinero, con sus capacidades, con sus cocinas, con sus fogones y con sus peroles, a darle de comer a los haitianos después del terremoto. A partir de ese momento, durante los últimos 13 años, World Central Kitchen se ha dedicado a darle comida caliente y sana a familias y personas afectadas por desastres. Ha organizado comidas en la República Dominicana, Nicaragua, Zambia, Perú, Cuba, Uganda, Camboya y en Polonia, en la frontera con Ucrania, para atender a los refugiados ucranianos. Cada vez que hay un desastre natural, un tsunami, un terremoto,
llegan las huestes de World Central Kitchen y trabajan con los cocineros locales, que obviamente reciben un apoyo por su trabajo, para darle de comer a la gente, porque es lo más importante. Tengo que hablar un poco de una experiencia personal para ubicar por qué me parece tan enorme lo que hace José Andrés. José Andrés, por cierto, iba a poner un restaurante en un edificio de Donald Trump, pero cuando Donald Trump habló contra los mexicanos, dijo que pusiera el restaurante de tu abuela. Y Donald Trump le dijo, tú ya firmaste el contrato, tienes la obligación de poner el restaurante, y José Andrés dijo, como debe decirse, oblígame. Y no lo pudo obligar. Llegaron a un acuerdo, pero no puso el restaurante. Y hasta la fecha es uno de los grandes críticos de Donald Trump en los Estados Unidos. Cuando el terremoto de 1985 en México, a mí me tocó trabajar decidí trabajar, después de trabajar un tiempo en rescates, donde decidí que me jugaba yo la vida, y tenía 2 hijas pequeñitas. En el 85 tenía una hija de 1 año y otra de 5, entonces no era como para jugarse la vida. Y así, yo colaboro en el desastre del terremoto con 2 huérfanas más, pues no. Entonces me dediqué a labores de logística, y ahí me enteré de la importancia de cosas como la comida, como una torta, porque en España llamarían un bocadillo, un bocata. Y lo importante que era que la gente que había perdido su casa, que estaba rescatando, que estaba trabajando en obras de rescate, tuviera comida, café caliente. Acabamos allí en donde está la Plaza de Cibeles, en la colonia Roma, en México, llegamos a tener una cocina donde se hacían 150 comidas todos los días para las personas que lo necesitaban, para los voluntarios, para los damnificados, etcétera. Eso y las tampones y toallas sanitarias. Descubrí la enorme importancia que tenían, porque había lugares donde nos pedían eso primero, antes que la comida incluso, porque la mitad de las personas que estaban allí eran mujeres en edad de menstruar, y las toallas sanitarias y los tampones eran fundamentales, pero de una importancia enorme. Yo aprendí a respetarlo muchísimo en aquel entonces, y es una de las razones por las que respeto enormemente a José Andrés. En 2021 ganó el premio Princesa de Asturias. Ha ganado un porrón de premios, no solo como chef, que eso es normal, pues hace comida muy sabrosa, sino también por su labor humanitaria. Me enseña a mí que todos pueden hacer algo dentro de los límites de lo que hacen. Un cocinero que se dedique a hacer labores de rescate de escalada de altura, pues estaría muy bien, pero mejor eso que lo hagan los escaladores de altura, ¿no? Pero algo podemos hacer siempre a partir de lo que sí sabemos hacer. Yo escribo para cosas que son útiles, a veces tomo fotos. El domingo pasado hubo una marcha para reunir fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Las marchas se hicieron en muchas ciudades de España, y ahí me pidieron primero el video para promoverla, y luego que fotografiara junto con otros voluntarios pues el desarrollo de la marcha por la vida de la Asociación Española contra el Cáncer. Desde lo que hacemos cada uno de nosotros, fotógrafo, escritor, ceramista, vendedor de manzanas callejeras, todos podemos hacer algo, y si lo puede hacer un señor que no tiene ninguna necesidad, pero ninguna necesidad de hacerlo, que no tiene por qué andarse jugando la vida, porque claro, va a lugares a veces en situaciones de guerra donde se oyen los obuses cerca, y teniendo entre 50 y 70 millones de dólares y tus restaurantes donde dicen que eres lo mejor del mundo y que te generan pila de dinero y reconocimientos todos los días, supongo que no tardarán en sacar una teoría de la conspiración respecto a José Andrés. Yo un par de veces le he preguntado si puede hablar un día aquí en el canal, una entrevista para comentar algunas cuestiones. No me ha contestado, lógicamente. Si alguien conoce a José Andrés, dígale que insistimos, me encantaría conversar con él, porque es, junto con Dolly Parton, ahora dos de mis más grandes héroes. Dar libros y comida quizás es también más importante de lo que nosotros creemos, ¿no?